Esta es la traducción completa al español del guión proporcionado, manteniendo el tono narrativo personal, detallado y de horror psicológico realista del original. Esta historia es bastante detallada, así que voy directo al grano. Solo los detalles relevantes. Tengo 22 años, acabo de graduarme de la universidad. Desde que tenía quizás 3 o 4 años. Mi familia vive en una casa de 3 pisos en una zona relativamente buena. Si estás imaginando el típico barrio suburbano, estás en lo correcto. En cuanto al diseño de la casa, esto es todo lo que necesitas saber. Mi habitación, que está en el segundo piso, tiene una ventana que da a la calle. Y la única ventana en la oficina de mi papá, que está en el tercer piso, también da a la calle. Eso es todo. La razón por la que estoy escribiendo esto es porque, después de lo que pasó la semana pasada, ahora estoy 100% convencido de que algo siniestro está sucediendo con mi familia por alguna razón inexplicable que ni siquiera puedo empezar a concebir. Y si estoy conectando los puntos correctamente, lo cual creo que sí, esto ha estado pasando durante años. Lo primero relevante ocurrió hace tanto tiempo que ni siquiera recuerdo cuántos años tenía, pero era lo suficientemente joven como para estar aún en la secundaria, así que debió ser hace al menos 10 años. Era sábado o domingo, ya que no tenía escuela. Mientras bajaba las escaleras para desayunar, escuché a mis padres hablando en la cocina. No capté mucho de la conversación, pero oí a mi papá diciendo que algo había vuelto a pasar, y debía ser al menos un poco preocupante, a juzgar por el tono que usaba. Mis padres no me dijeron qué pasaba cuando les pregunté. De hecho, no me lo dijeron directamente hasta más de un año después, pero me enteré de la historia real unos días más tarde por mi hermano mayor. Mi papá es abogado y a menudo trabaja hasta tarde cuando tiene presión para terminar algo que no se hizo en la oficina. Eso era lo que estaba haciendo hasta alrededor de las 2 de la madrugada la noche antes de que yo los oyera hablar del incidente. Según mi papá, estaba trabajando en su escritorio alrededor de la medianoche cuando notó un Chevy Suburban bajando por la calle, a como 8 km/h. No exagero. Afirma hasta el día de hoy que el auto parecía arrastrarse por la calle, como si alguien hubiera quitado el pie del acelerador y del freno y solo lo dejara avanzar en punto muerto. Mi papá no le dio importancia hasta que vio el mismo auto regresar por la calle en dirección opuesta. Y luego, aún más extraño, el auto se estacionó justo enfrente de nuestra casa, al otro lado de la calle. Mi papá no quitó los ojos del auto durante varios minutos seguidos, esperando ver si alguien salía o si se iba. Pero no pasó nada. El auto simplemente se quedó allí. Mi papá no tenía tiempo ni paciencia para dedicar el resto de la noche a vigilarlo, así que volvió a trabajar, mirando por la ventana de vez en cuando por curiosidad, pero nada ocurrió durante horas. Juró que nadie salió del auto, ya que habría notado cualquier movimiento por la ventana. Eventualmente, se quedó dormido en su escritorio alrededor de las 2 de la madrugada sin terminar su trabajo. Pero aquí viene lo loco. Cuando despertó alrededor de las 5:30, el auto seguía allí en el mismo lugar exacto. Lo que pasó mientras dormía sigue siendo un misterio, pero mi papá dijo que se quedó tan impactado al verlo aún allí al despertar que pensó que estaba soñando. El auto terminó yéndose antes del amanecer, y aún después de terminar su trabajo, mi papá estaba tan inquieto que no pudo dormir. Con el tiempo supe que no era la primera vez que algo similar pasaba, que mi papá había visto autos ir y venir por nuestra calle tarde en la noche antes, pero esta fue definitivamente la más extraña. Nadie en la familia le dio mucha importancia durante varios años. Lo más probable era que alguien estuviera durmiendo en un lugar muy coincidental. Y en el peor de los casos, era alguien conduciendo por barrios bonitos al azar para evaluar casas. Avancemos unos años. Ahora tengo 15, soy de segundo año de secundaria. Recuerdo el segundo incidente mucho más claramente, en parte porque fue más reciente y en parte porque me pasó a mí. Estaba despierto hasta tarde haciendo beats en mi habitación, algo que hacía bastante a menudo en esa época. Como dije antes, mi habitación tiene una ventana que da a la calle, y siempre puedo ver afuera porque mi escritorio está justo enfrente. Estaba disfrutando con mis audífonos puestos cuando algo fuera de mi ventana captó mi atención. Fue un pequeño destello de luz, definitivamente no natural y definitivamente no mi imaginación. Dirigí mi atención a la ventana y vi lo más extraño y perturbador. Había un grupo de autos, al menos 3. Bajaban por la calle a baja velocidad. Eso por sí solo no suena tan malo.
Pero rápidamente me di cuenta de que las personas en los autos estaban iluminando casas con linternas. Ahí estaba el destello de luz. Seguí observando en un estado de angustia confundida mientras quien estuviera en el primer auto barría su haz de linterna por la casa de al lado. Luego empezaron a iluminar mi casa y realmente me agaché debajo del alféizar cuando me di cuenta de que el haz estaba a punto de pasar justo por mi ventana. No pasaron ni 2 segundos después de agacharme cuando vi el haz de linterna iluminar mi techo por un par de segundos antes de que todo volviera a oscurecerse. Esperé buenos 20 segundos antes de asomarme de nuevo, y para cuando lo hice, los autos ya estaban mucho más lejos en la calle. Los vi llegar al final de la calle y doblar. Puedes imaginar cómo me sentía en ese momento. Fue difícil dormir mucho después de eso. Obviamente se lo conté a mis padres a la mañana siguiente, y como familia acordamos colectivamente que era un grupo de delincuentes evaluando casas, probablemente buscando las que no tenían a nadie para hacer intrusiones fáciles. Mi papá instaló una cámara Ring después de eso, e incluso puso algunas cámaras de seguridad con luces de movimiento en el patio trasero. No recuerdo con certeza, pero creo que mis padres hablaron con algunos vecinos para ver si alguien había experimentado algo similar. Un par de años después, ocurrió lo siguiente. Mientras hacían trabajos de jardinería en el patio trasero, uno de los contratistas que mi papá había contratado afirmó haber encontrado una pequeña cámara oculta metida en uno de los arbustos cerca de la cerca. Era diminuta, no más grande que una llave de auto, pero definitivamente era una cámara. Funcionaba con batería, y la batería había muerto hace tiempo. No tenía tarjeta SIM ni tarjeta de memoria adentro, lo que significaba que no almacenaba nada localmente ni usaba datos celulares, pero eso no descartaba que hubiera estado transmitiendo vídeo en vivo a un dispositivo externo cercano, mientras estaba activa. Mi papá dijo que la explicación más probable era que alguien había estado estacionado lo suficientemente cerca para recibir la transmisión en vivo hasta que se agotó la batería. ¿Por qué alguien se tomaría la molestia de esconder algo así en nuestra propiedad y luego dejarlo atrás? Era un completo misterio para nosotros. Pero definitivamente no era algo que uno encuentra por accidente. Por furioso que estuviera mi papá, no pudo averiguar cuándo o quién la había colocado allí. Incluso después de revisar el footage de las cámaras de seguridad de los últimos meses, o al menos todo lo que habían grabado y almacenado, estaba convencido de que uno de mis amigos nos había hecho una broma. Pero incluso después de molestar a todos ellos, nadie confesó haber colocado esa cámara allí. Mis padres estaban realmente preocupados de que nos estuvieran apuntando, e incluso reportaron todo a la policía. Pero la seguridad que ya tenían instalada era bastante buena. Así que no era como si pudieran mejorar mucho las cosas. No pasó nada por un rato después de eso. No era como si hubiera una nube colgando sobre nuestras cabezas. Todos seguimos con nuestras vidas como la mayoría de la gente probablemente haría. Lo siguiente que vale la pena mencionar ocurrió unos años después de descubrir la cámara. Nuestros vecinos inmediatos de al lado se mudaron y su casa fue ocupada de nuevo súper rápido. Como que estuvo vacía solo unas semanas como máximo. Eso no es exactamente lo más inusual. Mi barrio siempre ha sido un lugar muy deseable para familias. Sin embargo, noté bastante rápido que las personas que se mudaron no eran padres, solo una pareja joven sin hijos. Recuerdo que me pareció extraño considerando el tamaño de la casa, pero asumí que quizás planeaban empezar una familia o simplemente querían un lugar grande para ellos solos. En varias ocasiones después de que se mudaron, los pillé mirando hacia nuestro patio a través de su ventana del piso superior, siempre a horas extrañas, ya sea muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Al principio pensé que tenían un escritorio o una oficina allí arriba como mi papá, y simplemente estaban sentados justo enfrente de la ventana. Pero luego noté que siempre estaban de pie, lo que eliminaba la hipótesis del escritorio. Sabía que solo estaba siendo paranoico, pero soy una persona bastante observadora por naturaleza. Así que, si alguien va a hacer algo fuera de lo común, lo voy a notar. De cualquier modo, no le di mucha importancia. Solo me pareció levemente divertido que nuestros vecinos parecieran fascinados con el diseño de nuestro patio o lo que sea que siempre estuvieran mirando. Una noche mientras paseaba a mi perro por la calle, no pude evitar notar a mis vecinos en su cocina a través de su gran ventana panorámica. Estaban sentados en una mesa, y por primera vez desde que se mudaron, había una tercera persona con ellos. El tipo tenía rasgos muy distintivos.
Era completamente calvo, muy musculoso y tenía las cejas más gruesas que había visto. Los tres, él y la pareja, solo estaban sentados hablando en la mesa. Nada inusual. Pero como si notaran que los miraba, la mujer caminó rápidamente hacia la ventana y cerró las cortinas. No miró realmente hacia afuera hacia mí. Ninguno lo hizo. Pero no pude sacudirme la sensación de que cerró las cortinas porque de alguna manera sabía que los estaba observando. De cualquier modo, no olvidé al hombre que había estado con ellos. Su cara era simplemente tan distintiva. No sé qué más decir. Bien, ahora que has llegado hasta aquí, probablemente estás pensando que soy algún esquizofrénico paranoico. Quiero decir, eso es lo que yo pensaría también. Pero nunca en 1.000.000 de años estaría enviando esta historia si lo que pasó después no hubiera pasado. Como dije al principio, esto ocurrió la semana pasada. Así que, unos años más después de lo último que mencioné, hace unas semanas, mi familia hizo un viaje a París. Mi hermano mayor había estado saliendo con su novia durante años. Y todos esperaban básicamente que le propusiera matrimonio allí porque íbamos con la familia de ella también. Unos días después del viaje, estábamos en un bar random. Todos estaban allí, yo, mis padres, mis hermanos, su novia y los padres de ella. Estábamos sentados en un booth disfrutando unos tragos y teniendo buena conversación. Estaba quizás a mitad de mi bebida, desconectado de la charla, cuando miré casualmente al otro lado de la habitación. Había un tipo sentado solo en un booth, bebiendo tranquilamente su bebida y mirando alrededor. Algo en él me parecía familiar, pero no podía ubicar inmediatamente donde lo había visto antes. Pero luego, como si se hubiera encendido un interruptor, me di cuenta de que era ese hombre que había visto en la mesa de la cocina de mis vecinos años atrás. No podía ser. No quería creerlo. ¿Cuáles eran las probabilidades de que este tipo random de mi barrio estuviera en el mismo bar exacto que mi familia en un país extranjero, nada menos? Intenté convencerme de que era una coincidencia. Pero cuanto más lo miraba, más seguro estaba de que era él. Luego me atrapó mirándolo. Nos miramos a los ojos por lo que pareció una eternidad, pero probablemente solo fueron unos segundos. Él sabía, yo sabía, y él sabía que yo sabía. Lo sentía. Luego, sin terminar su bebida ni pagar su cuenta, se levantó y salió de mi vista. Inmediatamente me excusé de la mesa e intenté seguirlo, pero no pude averiguar a dónde había ido. Terminé volviendo a sentarme, tratando de suprimir la mala sensación que tenía. Diciéndome que el tipo solo estaba de vacaciones al mismo tiempo que nosotros era la única forma en que podía continuar mi noche con algo de cordura. Unos días después, estábamos haciendo cosas típicas de turistas. Era pleno día y solo caminábamos por la ciudad cuando lo vi de nuevo. Al mismo tipo. No puedo subestimar lo impactante que fue. Si la primera instancia había sido solo una coincidencia, esta la destrozó por completo. Estaba parado quizás a 15 metros de nosotros, tomando fotos con una cámara que parecía profesional. No podía estar seguro, pero parecía que la cámara estaba apuntada en nuestra dirección, aunque había un monumento famoso detrás de nosotros. Lo vi girar una esquina y desaparecer. Finalmente les conté a mis padres lo que estaba pasando. Les di cada pequeño detalle y les aseguré que no me estaba volviendo loco. Mis padres me creyeron, especialmente mi papá, e incluso sugirió acortar el viaje. No terminamos haciéndolo, pero el resto de las vacaciones fue horrible. Cuando finalmente llegamos a casa, mi papá revisó todo el footage de seguridad que había almacenado, pero no encontró nada. Realmente no sé qué pensar de todo esto. No sé qué quieren estas personas de nosotros ni quiénes son siquiera. Pero ahora estoy convencido de que nos han estado vigilando durante más de una década, lo cual suena loco. Y solo tengo razones para creer que las cosas van a escalar de aquí en adelante. Vivo cerca del Bosque Nacional Ángeles. He estado caminando por esos senderos durante años y los conozco lo suficientemente bien como para no preocuparme realmente por perderme ni nada por el estilo. Me siento cómodo allí afuera. La noche en que todo esto pasó, había recibido malas noticias por teléfono más temprano ese día. Era el tipo de noticias que te hacen sentir que necesitas salir de la casa y aclarar tu mente. Algunas personas beben cuando están molestas, otras llaman a un amigo. Yo voy a caminar. Eran alrededor de las 8 cuando salí.
No planeaba nada ambicioso. Solo quería aclarar mi cabeza, quizás cansarme lo suficiente para poder dormir realmente cuando regresara. Las caminatas nocturnas no son inusuales para mí, especialmente en senderos que conozco bien. Hay algo en estar allí afuera en la oscuridad que usualmente se siente meditativo. La niebla esa noche era otra cosa, sin embargo. Había chequeado el clima antes de salir, pero las condiciones en altura siempre son una apuesta. Para cuando llevaba un buen tramo adentro, la visibilidad había bajado a quizás 6 metros. Todo más allá era solo gris. Intenté usar mi linterna al principio, pero el haz solo rebotaba de vuelta en mí por la humedad en el aire. En realidad empeoraba las cosas, como tratar de conducir con luces altas en una tormenta de nieve. Así que, mayormente la mantuve apagada, dejando que mis ojos se ajustaran a la poca luz ambiental que se filtraba. Tenía música reproduciéndose para disuadir a cualquier animal de molestarme, algo que aprendí de mi papá. Alrededor de una hora después, noté un olor. Era tenue al principio y en realidad me detuve caminando por un segundo porque me tomó por sorpresa. No olía a madera natural. Olía un poco a perfume, lo cual sé que suena absurdo, pero eso es genuinamente a lo que olía. No era fuerte ni abrumador, solo este aroma floral distinto que no tenía por qué estar allí afuera. Miré alrededor, lo cual era inútil porque no podía ver nada de todos modos. Y para cuando terminé de escanear la niebla, el olor se había ido. No sabía realmente qué pensar, así que lo descarté. Unos 10 minutos después, sin embargo, había un nuevo olor. Esta vez era algo un poco más familiar. Fogata. Así que conecté los puntos inmediatamente. Había alguien acampando en algún lugar allí afuera, y eso también probablemente explicaba el olor a perfume. Pero el olor solo estuvo allí por unos 30 segundos antes de desaparecer, lo cual era un poco extraño. No fue hasta oler el tercer olor que pensé que algo estaba realmente mal. Era este aroma herbal casi terroso que reconocí inmediatamente de mi infancia pero no podía ubicar. La familiaridad combinada con lo completamente fuera de contexto que estaba me inquietó. Probablemente debería haber dado la vuelta en el momento en que las cosas se sintieron mal, pero seguí caminando. Las cosas fueron normales por un rato y empecé a sentirme mejor con todo. Pero tan pronto como sentí incluso el más leve sentido de calma, noté un haz de linterna en la cresta a mi izquierda. La cresta corre paralela al sendero principal, pero está quizás a 30 metros más alta. Y no hay senderos marcados ni puntos de acceso allí arriba, lo cual sé con certeza porque he mirado mapas muchas veces, preguntándome si había una forma de subir. El terreno es demasiado peligroso. También tendrías que abrirte camino a través de vegetación realmente mala para alcanzar esa elevación desde donde estaba. Y sin embargo, claramente había alguien allí arriba. El haz se encendía, barría una sección de la cresta, luego se apagaba, y unos segundos después se encendía de nuevo en algún otro lugar. En ese momento exacto, me di cuenta de que escuchar música ahora era una gran responsabilidad. Así que apagué la música y escuché. Quien estuviera allí arriba estaba silbando, lo cual suena lo suficientemente normal, pero realmente me asustó. Si podía oírlos silbar, definitivamente habrían oído la música que acababa de reproducir. En ese punto, estaba a varios kilómetros dentro del sendero. Lo inteligente habría sido dar la vuelta, pero no quería. Había un pequeño mirador adelante que conocía, así que me dije que tomaría un descanso allí y pensaría las cosas. Pero tan pronto como llegué allí, vi algo que hizo que todo fuera 100 veces peor. Había una escultura de piedra sentada en una roca plana cerca del borde del mirador. Sabía lo que eso significaba. Inmediatamente me puse de pie, di la vuelta y empecé a caminar de regreso por donde había venido. Pero de la nada, oí pasos rápidos acercándose hacia mí en la dirección en la que caminaba. Era inconfundible. 100% pasos de una persona, no de un animal. Ni siquiera tuve tiempo de pensar. Los pasos estaban tan cerca que todo lo que pude hacer fue mantenerme firme y prepararme para un altercado. Ni siquiera tuve tiempo de correr. Pero tan pronto como los pasos estuvieron justo sobre mí, simplemente se detuvieron abruptamente. Fue realmente aterrador. Seguí mirando hacia la niebla, pero no podía ver nada. Parte de mí pensó que quienquiera que me hubiera cargado ahora estaba parado quieto, en algún lugar fuera de mi campo de visión, pero eso no tenía sentido.
Si no podía verlos, ¿cómo demonios sabían dónde estaba? Esperé otros segundos y luego saqué la navaja que siempre llevo para protección. Seguí manteniéndome firme, solo esperando ver o incluso oír algo, esperando ser atacado. Pero ahora era solo silencio absoluto. No sabía qué hacer. No quería anunciar mi presencia, pero estaba bastante seguro de que quien estuviera allí afuera ya sabía que yo estaba allí. Lo que lo hacía mucho peor era que los pasos habían venido de la dirección en la que necesitaba ir para regresar. No había ruta alternativa. Si quería irme, tenía que caminar directamente hacia donde habían venido esos pasos. Intenté aguantar, pero no podía esperar allí para siempre. Así que empecé a moverme. Estaba completamente esperando ver a alguien eventualmente, en cuyo punto ni siquiera sé qué habría hecho. Pero cuanto más me adentraba en la niebla, más empezaba a pensar que quienquiera que hubiera estado allí de alguna manera se había ido sin que lo oyera. La paranoia era excruciating. Cada pocos minutos juraba oír 1 o 2 pasos extra, como si alguien estuviera igualando mi ritmo desde atrás. Ahora, seguía mirando por encima del hombro, pero no había nada más que niebla cada vez. Eso duró alrededor de 1 milla más o menos. Fue genuinamente la milla más tensa de mi vida. Me estaban acechando. Estaba seguro de ello. De la nada, algo se estrelló a través de los arbustos en algún lugar detrás de mí. Fue tan fuerte que físicamente salté. Esta vez no pude controlarme. Grité algo como una reacción pura de terror. Me giré hacia el lugar de donde vino el ruido, pero de nuevo, no podía ver nada. En ese punto, genuinamente sentí que iba a perder la vida en ese bosque. Así que empecé a correr. No sé por qué tardé tanto en correr, pero en el momento en que empecé, no paré hasta llegar de vuelta a mi auto. Y todo el tiempo, oí crujidos viniendo de algún lugar detrás de mí. Definitivamente me estaban persiguiendo, pero no me importó. Aún considero un milagro que llegara de vuelta a mi auto de una pieza. No caminé durante meses después de esta experiencia, y nunca obtuve una respuesta de qué pasó esa noche. Esto ocurrió hace casi 20 años, cuando tenía 15. Mis padres estaban en medio de un divorcio realmente feo en ese momento, y mi mamá pensó que sería buena idea que pasara unas semanas con mi tía abuela Lucy en el norte de Vermont, mientras resolvían lo legal. No estaba emocionado por ser enviado a una pariente que apenas conocía, pero no tenía mucha opción. La tía Lucy vivía en esta casa victoriana masiva que había sido convertida en apartamentos en algún momento de los 60. Ella era dueña de todo el edificio y alquilaba los 2 pisos superiores a inquilinos mientras vivía sola en la unidad enorme del primer piso. El lugar era hermoso de una manera muy específica antigua. Techos altos, pisos de madera originales, molduras intrincadas alrededor de cada marco de puerta, cosas de película. Lo que me pareció extraño de inmediato fue que la tía Lucy parecía evitar ciertas partes de su propio apartamento. Tenía esta enorme habitación principal con ventanas altas y muebles antiguos hermosos, pero dormía en un pequeño estudio al lado de la sala. Eso fue una de las cosas que le pregunté, a lo que solo respondió que la habitación principal recibía demasiada luz matutina. Luego, estúpidamente pregunté si podía dormir allí entonces, a lo que solo me miró con desaprobación. Recuerda que las cosas eran un poco diferentes en ese entonces y respetar a los mayores era prácticamente ley. Así que después de esa interacción, mantuve la boca cerrada, no queriendo molestarla más. Las primeras noches que estuve allí, seguía oyendo lo que sonaba como alguien caminando en el apartamento de arriba. Pensé que era solo uno de los inquilinos, quizás alguien que trabajaba en turnos nocturnos. Pero lo extraño era lo metódico que sonaba el caminar de ida y vuelta, como alguien paseando la longitud del apartamento. Después de aproximadamente una semana de esto, no pude guardármelo y se lo mencioné a la tía Lucy durante el desayuno. Ella de nuevo me dio esta expresión extraña y dijo que el segundo piso había estado vacío por más de un mes. Insistí en que había oído a alguien caminando arriba cada noche, pero solo sacudió la cabeza y me dijo que solo estaba oyendo el edificio asentándose. Su explicación no tenía sentido, pero no estaba por discutir. A la mañana siguiente, le dije a la tía Lucy que quería ver el apartamento vacío. Parecía reacia, pero seguí insistiendo y eventualmente accedió. Tal como dijo, el segundo piso estaba completamente vacío. Pero mientras caminábamos por las habitaciones juntos, vi algo que inmediatamente validó lo que había estado oyendo.
Había marcas frescas de raspaduras en los pisos de madera, como si alguien hubiera estado caminando el mismo camino una y otra vez. Las marcas formaban un patrón claro desde el frente del apartamento hasta atrás, coincidiendo exactamente con la ruta que los pasos parecían hacer cada noche. Cuando lo señalé, la tía Lucy dijo que las marcas probablemente eran de los inquilinos anteriores, pero se veían demasiado recientes para eso. Se lo dije, pero solo me desestimó como si fuera un niño balbuceando. Esa noche, sugirió que viéramos una película juntos, algo que nunca habíamos hecho antes. A medida que se hacía más tarde, los pasos de arriba empezaron de nuevo. Miré a la tía Lucy, esperando que finalmente reconociera lo que estábamos oyendo, pero en cambio solo subió el volumen y fingió que nada pasaba. Estaba atónito. Mi primer pensamiento fue que la tía Lucy sabía exactamente qué estaba ocurriendo y solo no quería decírmelo. Al día siguiente, llamé a mi mamá y mencioné la situación. ¿Y sabes qué es loco? Incluso mi mamá parecía saber qué pasaba. Me dijo que no volviera a mencionar los pasos con la tía Lucy y que era un tema sensible. Una noche cerca del final de mi visita, me desperté alrededor de las 2 de la madrugada necesitando ir al baño. Mientras caminaba de regreso a mi habitación, miré hacia la escalera que llevaba al segundo piso. La puerta de abajo estaba ligeramente entreabierta, y podría jurar que vi una luz tenue moviéndose arriba, como si alguien estuviera caminando con una linterna. Inmediatamente me fui a la cama y no se lo mencioné a la tía Lucy. Solo quería salir de allí lo antes posible. Si no hubiera sido por esa noche en que vimos la película, habría asumido que la tía Lucy era quien causaba los pasos, pero eso era imposible. Mi mamá se negó a explicarme las cosas cuando regresé a casa. Y esto en realidad causó una brecha bastante grande entre nosotras. Años después, descubrí a través de un primo que la tía Lucy había vendido el edificio y se había mudado a Florida. Según mi primo, había habido algún tipo de incidente en el apartamento en los 90. Alguien había muerto allí en circunstancias poco claras y la familia había intentado mantenerlo en secreto. Eso también fue alrededor de la época en que la tía Lucy heredó el edificio. Nunca he creído en fantasmas. No lo digo para sonar desdeñoso o cerrado de mente. Simplemente no creo genuinamente. Pienso que es una forma bastante tonta de interpretar cosas que no entiendes, francamente. Así que, cuando pienso en lo que experimenté en esa casa, siempre me encuentro buscando alguna otra explicación. Quizás la tía Lucy estaba protegiendo a alguien arriba, un pariente en problemas, o alguien que necesitaba quedarse oculto. O quizás la estaban chantajeando, forzándola a dejar que alguien viviera en su edificio sin que nadie lo supiera. Quizás el incidente que mencionó mi primo no estaba tan cerrado como la familia quería creer, y quienquiera que fuera responsable aún tenía algún tipo de control sobre ella. O quizás todo era completamente inventado, y mi primo solo estaba chismeando innecesariamente. Realmente no lo sé. Lo que sí sé es que mi mamá sabe algo y nunca le perdonaré que me haya ocultado esa información. Creo que esto es solo una de esas cosas que nunca tendrán una explicación.